Listo. Estamos grabando. Listo. Y entonces, bueno, primero, antes de empezar, les recuerdo, por favor, los que no han llenado la encuesta, que por favor la diligencien, a ver si terminamos de tener los resultados para hoy y yo enviar ese resultado al Consejo de Escuela. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Bien, entonces voy a compartir pantalla y vamos a comenzar entonces, o a continuar, digamos, con lo que estábamos viendo la clase anterior. Listo. Entonces, vamos a quitar todo esto. Bien, entonces, voy a poner un momento lo de la clase pasada y allí, entonces, espérenme. Listo. Habíamos hablado de la parte final, a ver esto. La integración vectorial, entonces habíamos visto que vamos a hablar de integrales de línea, que fue lo que vimos en la clase pasada, ver cómo se calculan las integrales de línea y usando las integrales de línea obtuvimos un resultado sobre el rotacional. Vamos a ver hoy lo de integrales de superficie, integrales de volumen y unos resultados importantes sobre estas integrales. Entonces, las integrales de superficie, entonces las definimos cuando tenemos un campo vectorial, f de x, y, z, o sea, una función que a cada punto del espacio R3 nos asocia un vector, y hacemos una integral que la denotamos de esta manera, la integral sobre S. S es una superficie, ya voy a hacer mostrar la imagen acá, una superficie de este estilo o de este estilo. La integral del producto punto del campo vectorial por el ds es el elemento diferencial de área, y se integra sobre toda la superficie. Estamos entonces hablando de una integral de superficie. Cuando la integral de superficie evalúa sobre una superficie cerrada, entonces utilizamos la notación de poner un círculo pequeño sobre el signo de la integral, que significa integrar sobre una región cerrada. Entonces tenemos una integral de superficie o una integral superficie sobre una superficie cerrada. En ambos casos, este ds es el diferencial, el elemento de área de la superficie. El diferencial de área lo denotamos como un vector ds, el cual se escribe o está definido como el vector que tiene una magnitud de A, que es el diferencial de área, por el vector normal n, donde n es el vector unitario normal a la superficie. Entonces es esta situación que tenemos aquí. Por ejemplo, una superficie cerrada, S, que me encierra un volumen B, entonces tenemos como una bolsa cerrada, por ejemplo, y tenemos allí el diferencial de área es entonces un elemento de la superficie, el vector va dirigido hacia afuera. Entonces, si la superficie es cerrada, el vector unitario normal o el vector área unitario se dirige hacia afuera de la superficie. Mientras que si esa es una superficie abierta, una superficie es como esta, fíjese que no está cerrada, tiene como un borde que es esta curva C, y la superficie pues puede ser de cualquier forma, pero tiene un contorno que la limita, que es la curva C. En ese caso, el vector n, el vector unitario normal, está dirigido, o la dirección de este vector está determinada por el sentido en que se recorre el contorno de la superficie de acuerdo con la regla de la mano derecha. Entonces, en esta imagen aquí, la curva C, esta flechita aquí indica en qué dirección se recorre, o sea, nosotros recorremos la curva en esta dirección, y entonces, de acuerdo con la regla de la mano derecha, si uno entorna los dedos de la mano
en la dirección que está recorriendo el contorno C, entonces la dirección del dedo pulgar indica en qué dirección va el vector de S. O sea, en esta uno gira la mano así de esta manera y el vector N entonces va dirigido en la dirección del pulgar y eso nos marca la dirección del vector de S. Entonces, esta, digamos, es la definición de integral de superficie, es integrar un campo vectorial. Podemos tener también campos escalares que integran sobre una superficie. Nos van a aparecer ahora en algún momento expresiones con esa cantidad, pero básicamente la idea es entonces, uno integra el valor de la función sobre la superficie. El concepto de integral de superficie de un campo vectorial se denomina el flujo del campo a través de la superficie. Por ejemplo, uno tiene esta superficie S, tenemos un campo vectorial, entonces estamos en las líneas de campo, y cuando uno calcula la integral de superficie a lo largo de una superficie de estas, ese concepto se llama el flujo. Y el flujo es un concepto esencial que vamos a verlo en la investigación teórica y experimental de campos, en el electromagnetismo. El flujo es fundamental o es una cantidad importante. En fluidos también, o sea, en todas las partes donde tenemos campo, el concepto de flujo del campo es un concepto físico de importancia. El flujo indica de alguna manera cuánto campo atraviesa la superficie. Es como una medida de la cantidad de campo que estemos considerando, sea campo eléctrico, campo gravitacional, campo de velocidad en fluido, la cantidad de campo que atraviesa la superficie. Es como el producto, por eso uno viene acá y hace, como está escrito acá, el producto del campo por el diferencial de área, me da como la cantidad de campo por área que atraviesa y uno suma o integra sobre toda la superficie, entonces uno lo calcula la cantidad de campo que está atravesando una determinada superficie. Un resultado importante o un concepto importante, fíjense, vamos a calcular si uno tiene una superficie cerrada, por ejemplo, que puede ser como esta que está acá, una superficie cerrada, vamos a calcular el flujo total que atraviesa una superficie. El flujo total que atraviesa la superficie, en este caso, vamos a suponer que tenemos un paralelepípedo rectangular, o sea, como una caja de esta manera, y el volumen de esa caja, como vamos a suponer que es un volumen infinitesimal, nos interesa qué pasa cuando yo tomo el volumen infinitesimalmente pequeño para ver la relación de esto con la operación de divergencia que definimos en la clase pasada. Entonces vamos a calcular el flujo de un campo cualquiera a través de una superficie cerrada, que en este caso particular es esta caja rectangular, o sea, una caja que tiene 6 caras. Vamos a llamarlas las caras S1, S2, S3, S4, S5 y S6. Son las caras que forman una superficie. En este caso, si fuera una superficie cerrada esta, pues no tenemos un número finito de caras que la cubren, pero en este caso es fácil. O sea, la superficie S es la suma de todas estas superficies. Y entonces la integral sobre la superficie es la suma de las integrales sobre cada una de estas caras. Por ejemplo, la cara 1 podemos llamar la cara que está limitada por los puntos A, B, C y D. O sea, este rectángulo que está aquí adelante. Luego la cara 2 puede ser esta, el rectángulo que está aquí a la derecha, perpendicular al eje Y, el PDHF, el ACGE es el otro que está perpendicular al eje Y, pero pegado aquí al plano XZ, y así entonces tenemos 6 caras, y uno puede calcular entonces cada una de estas integrales haciendo el producto de F por el diferencial de área en cada cara e integrando sobre ese pedazo que es la superficie. En detalle, esas 6 integrales, entonces las podemos ver de esta manera. Calculando las integrales, vamos a calcular la integral sobre S1, entonces vamos a llamar S1, como les decía, esta cara que está aquí. En este caso,
el vector de S, de acuerdo con lo que estamos diciendo acá, va hacia afuera de la superficie. O sea, el vector de S, como la superficie es esta caja, el vector, la dirección hacia afuera es en la dirección positiva del eje X, y entonces por eso, al hacer el producto de f punto de S, el de S está en la dirección del vector S sub X, f punto de S sería f punto S sub X por el diferencial de área, f punto S sub X me da fx, y el diferencial de área es el área de este pequeño rectángulo, que es el producto de y por dz. Y es lo que tengo en esta parte de aquí. Entonces, la integral de S sobre la superficie de S1 sería la integral entre 0 y dy, entre 0 y dz de f sub x, función de x, y, z, por el dy de z. Y entonces, fíjense, la integral va en esta superficie que va de y igual a 0 hasta y igual de y de z igual a 0 hasta z igual de z. Y entonces, por eso la integral queda expresada de esta manera. En este orden que tengo aquí, voy a llamar S2 la superficie que está atrás, la superficie EFGH, o sea, la cara opuesta a la cara que acabo de calcular. Entonces, la integral en la cara opuesta, en la cara EFGH, el vector va hacia afuera de la superficie, como el vector debe ir hacia afuera de la superficie. Entonces, el vector de S, este de S acá, va en la dirección del vector menos S sub X, o sea, tiene en la dirección de X sub X, pero negativa. Entonces, este producto F punto menos S sub X me va a dar menos Fx, y la integral, entonces me queda la integral menos F sub X por el diferencial de área, que sigue siendo igual, porque es el producto, la longitud del rectángulo por la altura del rectángulo, de y por dz. Y con signo menos. Entonces, la integral es similar a esta. 0, los límites entre 0 y dy, y entre 0 y dz, integro la función f de x y z sobre el área de y de z. Luego vemos la parte de acá, solamente miremos esta primera parte. Lo mismo entonces hago la integral 3, vamos a tomar la integral 3, la que está en la cara aquí. La integral b de hf, en la cara, en este rectángulo que está acá. El vector de S, entonces en esta superficie, va en la dirección del eje Y, es el vector unitario S sub X multiplicado por el área, que en este caso el área es de X de Z, y entonces al hacer el producto F punto de S, sería el producto F punto E sub Y por de X por de Z, que es lo que tenemos aquí. F sub Y, que es el producto de F punto E sub Y, función de X y Z, integrado con respecto a X y con respecto a Z. El límite en X es de 0 a X y el límite en Z de 0 a Z. La 4, la cara 4, entonces tomamos la que está opuesta a esta es la cara 3, esta va a ser la cara 4, la que tiene vértices A, E, G, C. En este, entonces por lo mismo, el vector unitario va en dirección negativa del eje Y, el diferencial de área tiene de X y de Z, entonces por eso, por lo mismo, esto me queda menos F sub Y de X de Z, los límites entre 0 y de X, entre 0 y de Z. Y por último, tomamos las dos caras, la cara de arriba, la cara que tiene C, D, H, G como vértices, que sería esta, el vector unitario va en la dirección positiva del eje Z, y el diferencial tiene de Y por dx. Y la cara 6, de una vez, es la que está acá abajo, la base de la caja, con vértices E, A, B, F, el vector unitario entonces va hacia abajo, en la dirección negativa del eje Z. Entonces, este F punto de S, en la cara 5, me da F sub Z por de X de Y, y F punto de S, en la cara 6, me da menos F sub Z por de X de Y, que es esto que tenemos aquí. Entonces, teniendo en cuenta ahora que de X, de Y y de Z son infinitesimales, o sea, voy a suponer que ese volumen de esa caja es muy pequeño,
que la caja está como colapsada a un volumen infinitesimal, entonces el valor de las integrales lo aproximo como el valor de la función evaluada en un punto de la superficie por el área de la superficie. O sea, hago la aproximación, tomar el límite cuando esta región de y y de z son infinitesimales, tienden a cero, es como si estuviera colapsando el punto, y entonces la integral en la cara 1 la aproximo como el valor de f en este punto, en el punto A. F, cuando x es igual a dx, y es igual a 0, z es igual a 0. Y el valor en la cara 2 lo aproximo y lo tomo el valor de la función en el origen 0, 0, 0 por dy de z, o sea, en el punto E. Entonces tomo E por el área, el valor de la función en el punto E multiplicado por el área, el valor de la función en el punto A multiplicado por el área. Eso me da la aproximación de la integral sobre S1, la integral sobre S2. Hago lo mismo en la integral sobre S3 y la integral sobre S4. Entonces, aproximo esta integral por el valor de la función en un punto, en uno de los vértices de la cara, y lo multiplico por el área, lo mismo acá. Entonces, en la cara S3, tomo el valor de la función en el punto F. X vale 0, Z vale 0 y Y vale de Y. Y en el punto, en la cara 4, tomo el valor de la función en el punto E y lo multiplico por el área. Y todo al final, pues la aproximación es mejor mientras de x, de y y de z sean más pequeños, o sea, cuando de x, de y y de z tienden a 0, entonces la aproximación me da, digamos, el valor de la integral en ese punto. Y finalmente, en la cara 5, en la cara 6, hago lo mismo, tomo el valor de la función en uno de los vértices de la cara, en la cara de arriba tomo el punto G y en la cara de abajo tomo el punto E y me da esto que está aquí. Entonces reemplazo todas estas integrales en esta suma aquí, entonces la integral me da la suma, entonces factorizo, fíjense, en estas dos están multiplicadas por dy y de z, el mismo diferencial, entonces me queda fx en dx00 menos fx en 000 multiplicado por dy de z, más fy en 0 de y0 menos fy en 000 multiplicado por dx de z, y lo mismo al final, entonces me queda esto que está aquí. Fx, la diferencia de f su x evaluada en el punto 000 y en el punto 000 más dx, multiplicado por dy de z. Lo mismo acá, evaluada en el punto 000 y en el punto 0 de y0, y en esta evaluada en el punto 000 y en el punto 00 de z. Esta multiplicada por dy de z, esta multiplicada por dx de z y este multiplicado por dx de y. Entonces lo que hago es algo similar a lo que hicimos en la clase pasada, reescribir esto de tal manera que este factor aquí lo pueda relacionar con una derivada, este factor con una derivada y este factor con una derivada. Y la clave entonces es, yo multiplico y divido este término por dx, o sea, aquí me quedaría dx de y de z sobre dx, aquí me quedaría multiplico y divido por dy, entonces me queda dx de y de z y aquí divido por dy, y este multiplico y divido por dz, dx de y de z sobre dz. Entonces, al hacer eso, no estoy afectando el resultado porque estoy multiplicando cada término por un factor igual a 1. Entonces, y luego factorizo el elemento común que va a ser dx de y de z, dx de y de z y dx de y de z, y me queda f sub x evaluado en dx00 menos f sub x evaluado en 000 sobre dx más f sub y evaluado en el punto 0 de y0 menos f sub y en el punto 000 sobre de y f sub z evaluada en 0 de z menos evaluada en el 000 sobre de z. Entonces, esta que aparece aquí en cada uno de estos tres términos es el cociente de Newton, que se llama el cociente que uno usa para calcular las derivadas. Una derivada sería el límite. Si yo tomo el límite cuando delta x, delta y, delta z tienden a 0, este límite me da la derivada parcial de f sub x con respecto a x,
este límite me da la derivada parcial de f sub y con respecto a y, y este límite me da la derivada parcial de f sub z con respecto a z. Entonces, yo puedo decir que este resultado es aproximado cuando yo tome el límite, entonces esto me va a dar la igualdad, el límite cuando el volumen tiende a cero, esto me da de fx de x más de fy de y más de fz de z, o sea, la divergencia del campo vectorial f evaluada en el punto 0, 0, 0, multiplicado por de x de y de z, que es el volumen que había dicho acá, el volumen de esta caja, de x de y de z, y entonces me queda la divergencia de f multiplicada por el elemento de volumen. De esa manera vamos a obtener un resultado que se denomina la definición geométrica de divergencia. Yo puedo, digamos, despejar de acá divergencia, y la divergencia va a ser la integral de superficie de f a lo largo a través de la superficie cerrada S, o el flujo total de f a través de la superficie S dividido por el volumen encerrado por la superficie. Y la igualdad, o sea, esto deja de ser una aproximación cuando yo tomo el límite, y entonces lo podemos escribir de esa manera. La divergencia de un campo vectorial f está dada por la densidad de flujo o flujo total por unidad de volumen. Esa sería, digamos, la definición geométrica. ¿Qué es densidad de flujo? Está muteado. ¿Ahora sí? Sí. Sí, señor. Listo, listo. No sé qué pasó aquí, que hundí y se me... Listo, entonces, esta cantidad, fíjense, tenemos el flujo total a través de la superficie S dividido por el volumen encerrado por la superficie. En este caso, lo hicimos con el paralelepípedo, pero entonces la definición aplica para cualquier superficie S. Yo tengo una superficie cerrada, cualquiera que sea, calculo el flujo total a través de la superficie y dividido por el volumen, eso me da esto que estamos llamando aquí la densidad de flujo, y cuando tomo el límite, cuando B tiende a cero, entonces eso sería como el flujo total por unidad de volumen. Eso me da una definición de divergencia independientemente del sistema de coordenadas que esté uno usando, y independientemente de la definición como operador diferencial, sino una definición, llamémoslo así, geométrica. ¿Pregunta aquí de esta parte? No, señor. Bien, entonces, vamos ahora, entonces con eso, digamos, las integrales de superficie, entonces nos sirven para calcular, por ejemplo, el concepto de flujo, que es importante, y nos permiten dar la definición geométrica de divergencia, que luego nos va a servir para definir un teorema importante del análisis vectorial. Y las integrales que nos está faltando por ver son las integrales de volumen. Integrales de volumen es cuando uno integra cualquier campo sobre un determinado volumen. Puede ser un campo escalar, lo integramos en el volumen de una región determinada, o puede ser un campo vectorial, y en cualquiera de los casos, entonces es una integral que me da, por ejemplo, uno puede tener en física, si uno tiene una densidad de algo y calcula la integral de volumen de la densidad, me da la cantidad. Por ejemplo, si es densidad de carga, la integral de volumen es la carga total; si es la densidad de masa, la integral de volumen es la masa total, etc. Y uno puede también integrar campos vectoriales. Entonces, estas integrales, cualquiera de estas, son integrales triples sobre un volumen, y en ambos casos el elemento de volumen es una cantidad escalar. Entonces, cuando uno integra esta, el resultado me da una escalar, pero cuando integramos esta, el resultado me da una cantidad vectorial. En coordenadas cartesianas, la primera integral, que es una integral de un campo escalar, puede ser una integral triple, y uno la ve acá. Entonces, dependiendo de la región de integración, entonces son los límites. Entonces, la región B me la define el volumen que uno está considerando, y me determina entonces los límites de integración, que es parecido a lo que acabamos de ver en una
como una integral de esta. Uno dice, si voy a integrar sobre este paralelepípedo, entonces la región está definida por esto y los límites de integración, entonces en X van de 0 al punto A, en Y de E al punto F y en Z de E al punto C, al punto G, ¿cierto? Entonces uno define si la región es una esfera, entonces los límites son diferentes, etcétera. Entonces todo esto, en un caso particular, uno entra a ver cómo calcular estas integrales. Si el campo es vectorial, entonces vamos a tener una integral triple, pero que es la suma de 3 integrales. FR, entonces es un vector que tiene componentes f sub x en la dirección e sub x, f sub y en la dirección e sub y f sub z en la dirección e sub z. Entonces, esta integral es la suma de 3 integrales, y al hacer esta integral, cuando estamos en coordenadas cartesianas, los vectores unitarios son constantes. Entonces, al hacer la integral, esta integral se puede hacer exactamente igual que esta, como si fuera una integral, es decir, se hace como una función de 3 variables, una función escalar, y se hace esta integral independiente y el resultado se multiplica por el vector unitario de su x. Si tenemos esto, entonces se multiplica por el vector unitario de sub y de sub z. En coordenadas curvilíneas, la integral es más cuidado porque los vectores unitarios no son constantes, entonces uno tiene que tener cuidado en eso, y eso lo podemos ver más adelante cómo uno hace esa clase de integral. Esto me define entonces lo que son las integrales de volumen. Vamos a ver hasta ahí, o sea, después vamos, en una clase posterior, vamos a ver si hacemos unos ejemplos y miramos cómo se hacen esas cosas. ¿Preguntas de esta definición de integrales de volumen? No, señor. Bien. Entonces, usando las integrales de volumen, integrales de superficie, integrales de línea que hemos definido, entonces vamos a ver unos teoremas importantes relacionados con estas integrales. Entonces, para probar estos teoremas, vamos a hablar de que son el teorema de Gauss, el teorema de Green y el teorema de Stokes, que son de utilidad en análisis vectorial, y en física los usamos, o sea, son bien importantes. Lo vamos a ver más adelante cuando apliquemos esto a lo que llama la teoría del potencial y veamos ciertas cosas importantes ahí. Entonces volvemos a usar el concepto de flujo. Si tenemos un campo vectorial F, el flujo total del campo vectorial F a través de una superficie cerrada, entonces es esta integral que tenemos acá, la integral de superficie sobre una superficie cerrada S del campo F. Fíjense, entonces tenemos la superficie. Si uno tiene una superficie cerrada, esa superficie cerrada me determina un volumen, el volumen de una región en el espacio, y entonces vamos a calcular ese flujo. Vamos a considerar ese flujo total, vamos a ver a qué es igual ese flujo total, y el resultado que vamos a obtener es un resultado que se denomina el teorema de Gauss o teorema de la divergencia. Vamos a calcular este volumen dividiendo ese volumen como si fuera una suma de cajas infinitesimales como la que acabamos de usar anteriormente. Es decir, tenemos, voy a ir un momentico a la pizarra para ilustrar un poco más ese concepto, y entonces voy a compartir acá entonces, ¿cuál es la idea? Uno va a calcular una integral de superficie. Supongamos que esta es la superficie, y esa superficie es algo de este estilo. Esto es S, y la región entonces interna, lo que hay allá adentro, es el volumen B. Lo que uno hace es dividir toda esa superficie como en un montón de cajitas
infinitesimales. O sea, vamos a suponer que esto está formado por cajas una encima de otra. Entonces tenemos una serie de cajitas acá. Y la suma de todas esas, o sea, la combinación de todas esas cajas es lo que me va a dar al final. O sea, sumo todo, está esto lleno de cajas, es como si hubiera formado esta superficie apilando un montón de cajitas iguales, chiquitas, y me da al final la forma de la superficie que yo quiero. Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, y entonces vamos a hacer eso como una suma de cajas, y entonces el flujo total, o sea, esta superficie, S, es una suma de superficies S sub I. Y entonces la integral de superficie, sobre S, sobre la superficie cerrada S, es una suma de n integrales, cada una integral cerrada sobre la superficie S sub I de F punto ds. ¿Cierto? Y entonces eso me da esa suma. ¿Cierto? Donde este S sub I es cada uno de estos paralelepípedos. O sea, S sub I es cada una de estas cajitas. Y cada una de estas cajitas, entonces, hacemos la integral como hicimos la integral anterior. O sea, vamos a tener 6 caras, una cara por acá, otra cara por acá. O sea, déjenme acomodar esto un poquito. Listo. Y entonces, esta integral, cada una de estas integrales sobre S sub I, la integral sobre S sub I, vuelvo y escribo lo que no es, aquí. La integral sobre la superficie S sub I de F punto ds es otra suma, que es la suma, voy a llamarla sobre K, desde 1 hasta 6, de la integral sobre cada una de las caras vamos a escribirlo así. Pero entonces, como las cajas son infinitesimales, esto es solamente el producto, lo que hicimos acá en la expresión anterior. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo acá a la otra presentación. ¿Qué me dice Zoom? Listo. Entonces, volvemos a compartir pantalla. Y entonces mostramos lo que estaba diciendo. Listo. Entonces, esta superficie, entonces usando lo que les mostré en la pizarra, la divido entonces en poco de cajitas. Cada cajita entonces es una cajita de este estilo, igualitica a la que acabamos de usar ahora acá. Tomamos una caja infinitesimal de estas. Y entonces, la integral sobre la superficie cerrada S es la suma de estas integrales, y cada una de estas integrales es lo que acababa de escribir al final en la pizarra, es la integral sobre 6 caras, sobre las caras estas que están aquí,
Y esta integral sobre 6 caras es la suma desde k igual 1 hasta 6 de f punto de s sub k, es lo que acabamos de hacer anteriormente cuando mostré la integral esta. O sea, esa es una integral de este estilo. Cuando hago la integral de este estilo, me da este resultado que está aquí, y eso es lo que estoy poniendo aquí. Esa es entonces la integral sobre cada una de estas cajitas. La integral sobre cada cajita es la integral, perdón, es la divergencia del campo vectorial F evaluado en un punto del volumen, que en general va a ser como el origen de ese volumen, por el volumen de esta pequeña caja. Entonces, cuando calculo la integral total, que es lo que les había puesto, cuando voy a calcular esta S, yo tengo que sumar esta integral de S sub I desde I igual a 1 hasta N, al número total de cajas que uno tiene. Entonces, sumando sobre todos los paralelepípedos, las contribuciones de las caras internas se cancelan y solo sobreviven las contribuciones de las caras exteriores. Y es lo que voy a ilustrar aquí. O sea, ¿qué es lo que trato de ver aquí? Cada una de estas cajas, cuando uno calcula el volumen de una caja de estas, entonces hay una cara de esta caja de arriba que coincide con la cara de abajo de este coincide con la cara de arriba de este. Y entonces la integral se cancela. Voy a explicar eso mejor en la pizarra, de nuevo, y eso porque se ve mejor si lo escribo acá, lo detallo en el... Listo. Entonces, vamos a considerar que yo voy a sumar aquí estas integrales sobre cada una de las cajas. Entonces, supongamos cuando uno tiene 2 cajas de estas cualquiera, uno tiene algo de este estilo. Si yo cojo 2 cajas, tengo una caja de estas y debajo tengo otra caja así. Entonces, cuando voy a hacer, digamos, si esta es una cara S sub I y esta es una cara S sub J, entonces esta cara es común a las dos superficies. Entonces, cuando yo calculo la integral voy a escribir acá. La integral sobre S sub I de f punto ds es una suma de 6 integrales. Vamos a llamar la integral 1 de f punto ds más integral 6 de f punto ds de S sub I. Donde estoy llamando, digamos, las caras 1 puede ser esta y 6 sería esta, ¿cierto? La cara 1, luego 2, 3, 4, 5, etc. Entonces, cogemos la caja, como el paralelepípedo ese que habíamos visto antes, la cara de abajo del S sub I la llamo 1 y la cara de arriba la llamo 6. Y cuando hago lo mismo con la cara de abajo, la caja de abajo, perdón, entonces yo voy a llamar aquí, voy a tener una misma integral, y entonces para la cara de abajo, si hago lo mismo, vamos a llamar a esta cara 1 y a esta cara de arriba 6. 6 para la cara de abajo y 1
para la caja de abajo. Entonces esto me queda f punto de S sub i más aquí es S sub j y aquí es punto de S sub j. ¿Cierto? Tal cual como hicimos la otra cosa. Entonces, cuando yo sumo, después yo voy a sumar esta integral más esta, porque es lo que yo voy a hacer aquí cuando calculo toda esta integral. Tengo que sumar todas las cajas, hago las integrales sobre todas las cajas y sumo. Entonces, cuando tengo dos cajas adyacentes, yo voy a sumar esto más esto, pero resulta que la cara 1 de la caja de arriba coincide con la cara 6 de la caja de arriba. Entonces, esta integral y esta integral están evaluadas en la misma superficie. Pero cuando estoy en la caja de arriba, el vector área va hacia abajo. Mientras que cuando estoy en la cara de abajo, el vector área va hacia arriba. Porque siempre debe dirigir hacia afuera de esa cara, de esa caja cerrada. Entonces, esta integral y esta integral dan como resultado el mismo valor, pero la una da positiva y la otra da negativa. Es decir, la una da un signo contrario a la otra. Entonces, esta integral se cancela con esta integral. Y así voy a tener, cuando siga sumando cajas y cajas, siempre toda caja va a tener una caja adyacente en todas sus, alrededor de todas sus caras. O sea, una caja, cuando yo estoy aquí, al interior, toda caja que yo considere, si yo tengo una caja cualquiera aquí, y está en el interior del volumen, esta caja siempre tiene cajas adyacentes en todas las direcciones, en todas sus caras. ¿Cierto? O sea, eso lo ve uno, voy a cambiar este dibujo y lo hago como si fueran rectángulos en lugar de volúmenes. Entonces, si yo tengo una caja aquí, si esto me representa una caja, toda caja que esté interna tiene, o sea, es como si fuera un enmallado así de cajitas. Entonces, cuando yo considero, por ejemplo, esta caja de aquí, esta caja tiene una vecina por arriba, una vecina por abajo, otra en el lado de acá, otra en el lado de acá, tiene otra atrás y otra atrás. Entonces, todas las cajas tienen pegadas a las superficies otras cajas, excepto cuando uno llega al borde. Y las cajas que están, cuando yo llego aquí al borde de la superficie, en estas cajas que están aquí al borde de la superficie, es como si tuviera esto, por ejemplo, así, y esto me limita la superficie. Entonces yo sigo poniendo cajas aquí. Y cuadriculo todo con cajitas. Entonces, estas cajas que están en el borde, hay una cara en la cual no tiene caja vecina, que es la cara que da para afuera de la superficie. Pero todas las demás, o sea, esta caja está rodeada completamente por cajas, pero esta caja no. En esta parte externa, aquí no tiene caja vecina, esta tampoco tiene caja vecina, esta tampoco. Y eso es lo que me determina. Entonces, cuando yo sumo todas las integrales sobre todas las cajas, sobre todas estas cajas, entonces se van cancelando las integrales y al final es como si me quedara cero, excepto las cajas externas, las caras externas. Entonces, vuelvo acá. Y entonces volvemos aquí a esto. Y es lo que trato de representar aquí. Cada uno de estos rectangulitos representa una caja. Y aquí hay otra caja, acá hay otra caja, otra caja, otra caja, otra caja. Cuando yo calculo
la integral en esta caja, más la integral en esta caja, más la de esta, más la de esta, más la de esta. Todas las integrales se cancelan, excepto esta integral sobre esta cara que está en la superficie externa S que estamos considerando. Entonces, el resultado es lo que está dicho aquí. Sumando sobre todos los paralelepípedos, las contribuciones de las caras internas se cancelan y solo sobreviven las contribuciones de las caras exteriores. Y entonces eso me da una suma solamente sobre las caras exteriores, sobre un J, aquí puse J, sumo sobre todas las superficies y me da una suma solamente de las integrales de volumen y entonces sumo lo que daba cada una de estas. Perdón, aquí. Sumo sobre todas estas, la suma me da esto y al final solamente me queda la integral sobre las caras que están en el borde, en esta superficie S y no en el interior. Y eso es el resultado que está dicho acá. Cuando yo tomo el límite, entonces el límite cuando n tiende a infinito, o sea, cuando yo puse n cajas infinitas allí, infinitas cajas, infinitesimales, la suma de todo eso me genera el volumen B y las superficies que quedan, que son las exteriores, me generan la superficie S. Y entonces tengo este resultado. Al final, tomando el límite cuando n tiende a infinito, que es lo mismo que el volumen tiende a cero, se obtiene que la integral de la superficie, la integral del campo vectorial F sobre la superficie S es igual a la integral de volumen de la divergencia del campo vectorial F sobre el volumen encerrado por la superficie. Eso es lo que se conoce como el teorema de Gauss. La integral o el flujo total de un campo vectorial a través de una superficie cerrada S es igual a la divergencia, a la integral de volumen de la divergencia del campo vectorial sobre el volumen B encerrado por la superficie S. ¿Listo? ¿Preguntas ahí de esta parte? No, señor. Vamos ahora a obtener unos resultados alternos o unas, ¿cómo se llama? Formas alternas del teorema de Gauss cuando uno lo aplica a un campo particular, por ejemplo. O sea, si uno tiene un campo vectorial que lo podemos escribir de esta forma. ¿Qué significa? Significa que el campo vectorial tiene dirección constante. Vamos a suponer que A es un vector constante en una determinada dirección arbitraria. Entonces, el campo vectorial A lo escribimos como el producto de un campo escalar por el vector unitario. Perdón, por un vector no necesariamente unitario, es un vector en una dirección constante. Y entonces vamos a aplicar el teorema de Gauss, vamos a aplicar este resultado, vamos a calcular la integral de superficie o el flujo sobre la superficie S del campo vectorial A, y entonces por el teorema de Gauss sería este primer renglón, la integral sobre la superficie S del campo A es igual a la integral sobre el volumen B de la divergencia de A. Entonces, utilizando esta expresión para el campo, si el campo vectorial A tiene esta forma, entonces vamos a tener la integral sobre la superficie S del producto del campo F por el vector constante A, y aquí tenemos la divergencia de F por A. Usando lo que vimos en la clase pasada de las propiedades de la divergencia, básicamente lo de la divergencia del producto de un campo escalar por un campo vectorial, entonces la divergencia de F por el vector A, que es un vector constante, sería el gradiente de F por el vector producto punto por el vector A, más F por la divergencia del vector A. Pero si el vector A es un vector constante, su divergencia es igual a 0, porque si el B es constante, sus componentes son constantes, entonces las derivadas de las constantes son 0. Y entonces yo pongo ese resultado acá. Entonces la divergencia de F por A sería gradiente de F producto punto por el
vector A más F por la divergencia de A que me da 0. Entonces el resultado me queda simplemente gradiente de F punto A y aquí me queda F por A. Y entonces, como el vector A es constante, el vector A lo puedo sacar de la integral y hacer la integral de lo que queda variable, que es el F, y entonces me queda A producto punto por la integral de superficie de F de S igual a producto punto con la integral de volumen del gradiente de F. ¿Sí está claro ese procedimiento ahí al final? Sí, señor. Listo. Entonces, como este vector A es un vector constante en una dirección arbitraria, entonces uno puede esta expresión factorizarla, o sea, escribir esto de esta manera, y entonces lo escribo, factorizo el vector A y me queda el producto punto de A con este resultado que es la integral sobre S del campo escalar F por el diferencial de área, o sea, la integral de superficie de F de S, menos la integral de volumen del gradiente de F por el diferencial de volumen. Este resultado, entonces me dice que este producto es igual a 0. Esto que está acá es un campo vectorial multiplicado producto punto con un vector A, y entonces, como el vector A es un vector constante en una dirección arbitraria, entonces primero que todo su magnitud es distinto de 0 y su dirección arbitraria, entonces significa que esto va a ser igual al producto de la magnitud de A por la magnitud de esto que está acá por el ángulo que hay entre los dos, y como la dirección es arbitraria significa que este A está en cualquier dirección, entonces para que esto sea 0, lo único que puede ser 0 es la magnitud de este término que está acá. Significa que el coseno del ángulo no siempre es 0, o sea, es un vector en una dirección cualquiera, entonces eso nos va a dar distinto de 0. La única forma que el producto de 0 es que la magnitud de lo que está en corchete sea igual a 0, significa que este vector es el vector 0, y entonces el término entre corchetes debe ser igual a 0, y si el término entre corchetes es igual a 0, significa que esta integral es igual a esta que está acá. Y entonces se obtiene un resultado que es una forma alterna del teorema de Gauss, que relaciona la integral de superficie de un campo escalar con la integral de volumen del gradiente del campo escalar. Aquí, entonces, la forma original del teorema de Gauss me da la integral de superficie de un campo vectorial, el flujo total de un campo vectorial a través de una superficie cerrada S, relacionado con la integral de volumen de su divergencia. Este resultado alterno me da la relación entre la integral de superficie de un campo escalar a través de una superficie cerrada S, relacionado con la integral de volumen del gradiente de ese campo escalar. Entonces, es una forma alterna del teorema de Gauss, útil también en muchos, se usa o uno la necesita en diferentes contextos en física, en ecuaciones de electrodinámica, en fluidos, etc. Y uno puede, bueno, ¿preguntas ahí de esa parte? Bien. De igual manera, en lugar de considerar un vector de esta forma, A igual a un campo escalar por un vector constante, consideremos otro campo vectorial, otra forma posible de campo vectorial, y vamos a suponer que el campo vectorial A es igual a un producto vectorial del vector A, que es un vector, de nuevamente un vector constante, en una dirección arbitraria, multiplicado por un campo vectorial F. Podemos hacer exactamente el mismo procedimiento y entonces uno reemplaza este término en el teorema de Gauss. Reemplazamos la integral sobre superficie de F tomando F como el producto cruz de A por F, y reemplazamos acá F por el producto cruz de A por F, divergencia de A cruz F, y aquí A
cruz f.ds. Entonces uno puede probar, ese no lo voy a hacer en detalle, el resultado. Fíjese, ¿cómo haría uno el producto? La prueba. Aquí vamos a tener a cruz f.ds, ese es un triple producto vectorial, uno puede acomodarlos, recuerde que a cruz f.ds es lo mismo que ds.a cruz f, y uno puede entonces hacer las permutaciones cíclicas, y uno puede al final poner que esto es a.f cruz ds, o ds cruz f, depende cómo lo escribamos, que es lo que tengo acá. Y al otro lado, sí, entonces el lado izquierdo se puede llevar a esta forma, a.ds cruz f, y el lado derecho uno calcula la divergencia de a cruz f y tiene en cuenta que a es un campo, un vector constante. Entonces al final esto me queda simplemente a punto rotacional de f. O sea, si uno hace la divergencia de a cruz f es a punto rotacional de f menos f punto rotacional de a. Como a es constante, entonces se hace 0 y al final me queda esto. No lo hago en detalle, pero es fácil de obtener el resultado y está en algunos libros, está hecho. Lo importante entonces es que al final esto me queda, y uno hace lo mismo que acá, en lugar de a punto esto me va a quedar a punto f cruz de s menos rotacional de f de b, y entonces vuelve y uno y prueba lo mismo, y esta es otra forma alternativa del teorema de Gauss. Es decir, relaciona la integral de superficie del producto cruz del campo con el diferencial de área. Fíjense que es otra forma distinta de integral de superficie. De nuevo es el diferencial de área, pero producto cruz con el campo. Esto le podría poner f cruz de s, pero entonces sale un signo menos y aquí me daría menos. Y la relacionamos con la integral de volumen del rotacional. Entonces tenemos tres formas. La forma original del teorema de Gauss, del cual se pueden deducir estas otras dos, una forma alterna del teorema de Gauss para campos escalares y una forma alterna del teorema de Gauss para campos vectoriales. Utilizando estas formas alternas del teorema de Gauss, uno puede obtener fácilmente estas dos relaciones. Fíjese, de la relación 13, uno puede, usando lo mismo que usamos antes, el mismo procedimiento, podemos despejar aquí el gradiente de f, o sea, hacer integral sobre un paralelepípedo pequeño, etcétera, y hacer lo mismo que hicimos para probar, y uno puede obtener una otra forma de escribir el gradiente similar a lo que hicimos la interpretación geométrica de la divergencia, la interpretación geométrica del rotacional. Podemos ver que el gradiente lo podemos definir de una manera general como el límite de este cociente, o sea, la integral de f de s sobre el volumen B, y tomo el límite cuando B tiende a 0. O sea, es el límite cuando B tiende a 0 del cociente de la integral de superficie del campo escalar F dividido por el volumen B. Y de esta relación de acá se puede también obtener para el rotacional F otra manera alterna de definir el rotacional geométricamente. Decimos el rotacional de un campo vectorial F es el límite cuando el volumen tiende a 0 de la integral del producto cruz de f por ds, integral de superficie, sobre el volumen. O sea, son todas para que queden muy similares a lo de la interpretación geométrica de la divergencia, que fue esta primera que dimos acá. Todas como límites, como densidades, tomando el límite cuando el volumen tiende a 0. O sea, esta junto con estas otras tres que acabamos de ver acá, con estas otras dos, entonces son tres definiciones de la misma forma, definiciones geométricas del gradiente, la divergencia y el rotacional como integrales de superficie divididas por el volumen encerrado por esa superficie y tomando el límite cuando B tiende a 0.
¿Alguna pregunta a esta parte? Bien. Vamos ahora a ver otros resultados, otros teoremas importantes son, uno lo que llaman las identidades de Green, y se obtienen si uno aplica, por ejemplo, si tenemos dos campos escalares, un campo U y un campo B, y hagamos la combinación del campo U multiplicado por el gradiente de B, sería lo que tengo en la línea 18. El campo U es un campo escalar, el campo B es un campo escalar, entonces el gradiente de B es un campo vectorial. U por gradiente de B sería un campo vectorial, el producto de un campo escalar por un campo vectorial, y entonces podemos usar la divergencia de F por un campo B, tomando F el campo escalar U, B el campo vectorial gradiente de B. Entonces, cuando yo aplico la regla de Leibniz para la divergencia, entonces me sale aquí U por la divergencia de gradiente de B más gradiente de U producto punto por gradiente de B. Y es lo que tengo acá. La divergencia del gradiente de B me da el laplaciano de B. Entonces, esta divergencia de U gradiente de B es igual a U laplaciano de B más gradiente de U por gradiente de B. Y si lo hago al contrario, si tomo el campo escalar B y lo multiplico por el gradiente de U, es B gradiente de U, un campo escalar por un campo vectorial, le aplico de nuevo lo mismo, la regla de Leibniz, esto me va a dar B por la divergencia de gradiente de U, que es el laplaciano de U, más gradiente de B, producto punto por el gradiente de U. Entonces, partiendo de dos campos escalares, yo construyo este producto U gradiente de B y el B gradiente de U y calculo la divergencia de ambos utilizando la regla de Leibniz. Entonces, vamos a calcular la integral de cada una de estas expresiones. Tomemos la ecuación 18 y calculémosle la integral sobre un volumen encerrado por una superficie S. Si yo calculo la integral de volumen de esta cantidad que está aquí, la integral de B punto divergencia de U gradiente B, igual a la integral de volumen de la integral de U laplaciano de B más gradiente U punto gradiente B. Aplicando el teorema de Gauss al lado izquierdo, esta es la integral de volumen de una divergencia de un campo vectorial, que es esta parte de acá. La integral de volumen de la divergencia de un campo vectorial es la integral de superficie sobre la superficie S que encierra el volumen B del campo que está aquí. Entonces, si yo aplico esto acá, esto me da como resultado que la integral del lado izquierdo es igual a la integral sobre la superficie S de el campo escalar U por el gradiente del campo escalar B. Producto punto por ds. Y esto igual a lo que tenía al lado derecho, que es la integral de volumen de esta parte que está aquí. Entonces, este resultado, la ecuación 21, se conoce como la primera identidad de Green. Me relaciona la integral de superficie o el flujo de este campo vectorial, que es el producto de U por gradiente de B, con este resultado que está acá. Otro resultado es que si yo tomo las dos, estas dos, y yo hago 18 menos 19, si yo hago 18 menos 19, me queda la divergencia de U gradiente B menos la divergencia de B gradiente U al lado izquierdo. Al lado derecho me queda U laplaciano de B menos B laplaciano de U, y gradiente U punto gradiente B se cancela con gradiente de B punto gradiente U. O sea, este se cancela con este porque es el mismo, y entonces me queda divergencia de U gradiente B menos B gradiente U, porque el operador divergencia es lineal, puedo la divergencia de U gradiente B menos la divergencia de B gradiente de U es la divergencia de U gradiente B menos B gradiente U, y al lado derecho me queda U laplaciano de B menos B laplaciano de U. Y entonces tengo
Esto lo integro de nuevo sobre un volumen B encerrado por la superficie S, y entonces hago la integral sobre el volumen B encerrado por la superficie S, y me da como resultado al lado derecho esta integral que está acá. Entonces, al lado izquierdo, vuelvo y uso como antes el teorema de Gauss. Esta es la integral de volumen de la divergencia de un determinado campo vectorial, que es este que está aquí. Y usando el teorema de Gauss, esto va a ser igual a la integral sobre la superficie S cerrada, que encierra el volumen B, del campo vectorial, que es U gradiente B menos B gradiente U. Y entonces se obtiene este resultado, que es como una combinación de este. Si yo hago, digamos, esta menos la otra, me da exactamente lo mismo. Y entonces tengo la segunda identidad de Green, que a veces se llama teorema de Green. O sea, tenemos, partiendo del teorema de Gauss, que es este que está aquí, uno obtiene estos dos usando estas combinaciones. Entonces tenemos la primera identidad de Green, que es la ecuación 21, y la segunda identidad de Green, que es la ecuación 23, que también a veces se llama el teorema de Green, diferente del teorema de Green que uno ve en el plano, etc., que es un caso particular del teorema de Stokes que vamos a ver ahora. ¿Alguna pregunta de esta parte? Bien. Vamos ahora a ver el otro teorema importante, que es el teorema de Stokes. Entonces vamos a hacer el procedimiento similar a como hicimos con el teorema de Gauss, pero entonces partiendo de la circulación. Recuerden que hemos definido la circulación de un campo vectorial, eso lo definimos en la clase pasada cuando vimos integrales de línea. Que es la integral a lo largo de una trayectoria cerrada de un campo vectorial. Decimos que es la circulación del campo vectorial. O sea, son dos conceptos importantes en campos, en teoría de campos en física, en campos de lo que es la circulación, que es la integral a lo largo de una trayectoria cerrada, y el flujo, que es la integral de superficie de un campo. Esos dos conceptos son bien importantes en física, están relacionados, digamos, con las propiedades de los campos. Vamos a calcular la circulación de un campo vectorial a lo largo de una trayectoria cerrada, y vamos entonces a hacer de manera similar a como hicimos con la integral de el flujo cuando vimos los teoremas de Stokes. O sea, vamos a calcular esta circulación donde tenemos una curva C que me encierra una región R, y entonces vamos a dividir la región R en N intervalos, en N rectángulos infinitesimales. Aquí no se ve el dibujo, es parecido a lo que hicimos en la pizarra con el teorema de Gauss. Vamos a verlo de nuevo, o sea, es algo muy similar. Listo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, o sea, vamos a suponer que tenemos una trayectoria, en este caso, entonces tenemos una trayectoria cerrada, esto es una trayectoria, y entonces vamos a suponer que dividimos, o sea, partimos toda esta región R en rectangulitos pequeños, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Y entonces esto me determina un conjunto de pequeños rectángulos, de trayectorias rectangulares que uno recorre aquí en este sentido. Por aquí vamos a tener otra, etcétera, y tenemos las cajas aquí en la frontera, y entonces uno las recorre así, y estas de la frontera me van a dar la superficie.
¿cierto? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo y eso es, digamos, la construcción. Uno tiene un montón de cajitas aquí y pues el análisis es exactamente similar a lo que hicimos antes. Cuando uno recorre, por ejemplo, coge unas cajitas de estas. Vamos a suponer que las tenemos aquí así. Estas no son cajitas, sino dos rectángulos. Entonces, uno recorre esta trayectoria de esta manera y la otra trayectoria, pues se recorre de la misma manera. Entonces, cuando estamos en el segmento común a ambos, cuando calculo una integral, uno va en esta dirección, o sea, cuando calculo, uno recorre el segmento en esta dirección para la integral, digamos, en la integral sobre y cuando voy en la otra dirección, entonces la recorro de esta manera. O sea, cuando recorro esta caja, este segmento se recorre de esta manera y cuando hago esta, el segmento se recorre en esta dirección. Entonces, pasa exactamente lo mismo que habíamos visto con el otro. Entonces, cuando yo sume, la integral por este segmento se va a cancelar con la integral por este segmento. Y al final, entonces solamente voy a tener, cuando yo calcule todas estas integrales, esta integral aquí se cancela, aquí voy a tener otra caja, esta se cancela, todas estas, y al final solo me van quedando las que forman, digamos, la curva C, porque estos segmentos de acá no tienen otra caja debajo, otra trayectoria rectangular debajo que cancele la integral. Ese es el resultado. Y eso es básicamente lo mismo que hicimos con el caso de el volumen, y entonces uno por eso al final el resultado entonces es la integral. Esta C sub i representa cada uno de los rectángulos que estábamos diciendo, y entonces en cada uno de estos rectángulos, aquí no se ve, aquí debería haber dibujado, esto es cada cajita, y entonces cuando yo voy en una caja, fíjense, recorro uno en una dirección, otro en otra, uno en una dirección, en la caja de abajo recorro en otra, y esto me representa lo que estaba diciendo que se cancela. Entonces, cada una de estas integrales son estas 4 trayectorias, y entonces la suma total, y la integral sobre cada una de estas paralelogramos, digamos, de estos rectángulos, me da como resultado esto, que es la definición de rotacional que habíamos dado acá al final de la clase pasada, que es este resultado de calcular una integral de este estilo. Entonces, eso me da esta suma, que está acá, me da el rotacional por el diferencial de área, o esto que está aquí. Y entonces, eso es lo que hago en esta parte de aquí. Y entonces, cuando yo sumo sobre todas la cuadrícula que yo hice de rectangulitos para formar la superficie, entonces al final, sumando sobre todos los rectángulos, las contribuciones de los lados internos se cancelan, que es lo que estaba diciendo eso, dibujándolo en la pizarra. Uno tiene un rectángulo, aquí otro arriba, este segmento se cancela, este se cancela, y solo quedan los que están en el borde, en este borde, que es la curva C, porque no tienen otro rectangulito aquí. Y entonces me queda esta suma, y cuando tomo el límite, cuando el número de rectángulos tiende a infinito, el diferencial de área tiende a 0, obtiene uno este resultado. Esta suma se convierte en la integral sobre C de F, la circulación del campo a lo largo de la trayectoria cerrada C, y esto se me convierte en la integral
de superficie en la región R del rotacional del campo vectorial F. Y ese resultado es el que llama el teorema de Stokes. ¿Preguntas ahí? Bien, entonces, al igual que con el teorema de Gauss, uno puede obtener formas alternas del teorema de Stokes considerando exactamente lo mismo, la misma clase de campos. Si yo tomo, o sea, lo mismo que hicimos con el teorema de Gauss, teníamos el teorema de Gauss y lo aplicamos a una forma particular del campo, que era que el campo vectorial A lo escribamos como el producto de un campo escalar F por un vector constante en una determinada dirección arbitraria, y entonces uno hace exactamente como el mismo procedimiento. El teorema de Stokes es esta primera línea aquí, la integral sobre la trayectoria cerrada C de A, la circulación del campo vectorial A, igual a la integral de superficie del rotacional del campo A, es esto que está aquí. Entonces, aquí el A es el producto del campo F, escalar F por A, esto me da rotacional de F por A. Entonces, aquí en el lado derecho voy a tener la integral sobre la región R del rotacional de F por A, producto punto por el diferencial de área de S. Y en el lado izquierdo, la circulación del campo A. Pero el campo A es el producto del campo escalar F por el vector constante A, entonces esto me da la circulación del campo escalar FA por el vector, la integral FA punto de R. Este rotacional, aplicando la regla de Leibniz para el rotacional, que la teníamos aquí también, vámonos a el rotacional, la regla de Leibniz para el rotacional es es el rotacional de F por B es gradiente F cruz B más F rotacional de B. Entonces, esto me da gradiente de F cruz A más F rotacional de A. El A es un vector constante, entonces su rotacional es igual a 0. Entonces, esto me da solamente gradiente F cruz A, que es lo mismo que menos A cruz gradiente F. Entonces, tengo este resultado igual a este. Aquí aplico de nuevo entonces lo que A es un vector constante, A lo puedo sacar de la integral y esta integral del lado izquierdo se puede escribir como esta integral de acá. El vector A, producto punto, con la integral sobre la trayectoria cerrada C del campo escalar F. Y al lado derecho tengo este resultado, que lo que hice fue calcular rotacional de F por A. Me queda gradiente F cruz A. El gradiente F cruz A es menos A cruz gradiente F, porque el producto cruz, recuerden que es antisimétrico o anticonmutativo. Y luego, lo que tengo aquí es un triple producto escalar. A cruz gradiente F punto ds es el producto punto, esto es lo mismo que ds punto A cruz gradiente F, y uso la propiedad cíclica. Esto es lo mismo que, o lo que vimos al final de las propiedades del triple producto, que yo puedo intercambiar producto cruz con producto punto, y que fue lo que vimos, creo que fue aquí, no, era, ¿cuál es la que estoy viendo? 9, 8, la 7. Cuando vimos, no fue la 7, fue la 6. Exacto. En esta vimos al final que en el triple producto, no es este, es este. En el triple producto escalar se puede intercambiar el producto cruz. Fíjese, A punto B cruz C es lo mismo que A cruz B punto C. Y eso es lo que estoy usando acá cuando intercambio A cruz gradiente F punto ds es A punto gradiente F cruz ds. Y entonces al final me queda que esta integral es igual a esta. Y entonces esto
hago lo mismo que hicimos antes. Esto lo escribo de esta forma. A punto, la cantidad en el corchete, que sería la integral sobre la superficie, sobre la trayectoria C de f de R, más la integral sobre la región R de gradiente de F cruz de S. Y de nuevo aplicamos el hecho de que el vector A es un vector constante en una dirección arbitraria, su magnitud es distinta de 0, su dirección es arbitraria, entonces el coseno del ángulo entre A y este vector no siempre es 0, o sea, en general es distinto de 0. Entonces, para que esto sea 0, lo que tiene que ser 0 es este vector, y entonces eso me da que la integral sobre C de f de R va a ser igual a menos la integral sobre R del gradiente de F cruz de S, o si le permuto el orden, me queda este resultado que está aquí. Y entonces es una forma alterna del teorema de Stokes. Me relaciona la integral. Fíjate que esta es otra forma de integral de línea que ya lo habíamos hablado, alguno de ustedes había preguntado en la clase pasada. Es un campo escalar F integrado a lo largo de una trayectoria determinada. Y la integral de ese campo escalar a lo largo de una trayectoria cerrada S lo relaciono con la integral sobre la región R encerrada por la curva C de el producto cruz del gradiente de F con el diferencial de A. O sea, otra forma de integrar. Entonces, ese es un resultado que llama forma alterna del teorema de Stokes. Son consecuencias de los teoremas. O sea, el teorema de Gauss, en un caso particular, me lleva a esto, y el teorema de Gauss, de Stokes en este caso, me lleva a esto. ¿Alguna pregunta ahí? Y de la misma forma que con el teorema de Gauss, recuerden que hicimos primero esta forma de campo, que es lo que acabamos de hacer al teorema de Stokes, y si uno toma un campo de esta forma, donde A es un campo, es un vector constante, y F es un campo vectorial cualquiera, habíamos obtenido esto para el teorema de Gauss, podemos hacer lo mismo con el teorema de Stokes, y partiendo de un vector B, escrito como el producto cruz de un vector constante en dirección arbitraria A, producto cruz con un campo vectorial F, y aplicamos el teorema de Stokes y hacemos exactamente lo mismo. O sea, aquí vamos a tener, al lado izquierdo del teorema de Stokes, vamos a tener A cruz F punto de R, aplica uno la propiedad del triple producto escalar, A cruz F punto de R sería A punto F cruz de R, y me va a salir un término de esta forma, de R cruz F, y cuando calculo el rotacional de A cruz F, que es lo que está en el lado derecho, rotacional de A cruz F, aplico las propiedades del rotacional y el hecho de que A es un vector constante, y eso al final entonces me queda A cruz rotacional de F, y yo reemplazo todo eso y se puede probar haciendo lo mismo que hicimos, o sea, álgebra, etcétera, no lo hago en detalle, es simplemente poner el resultado, es otra forma del teorema de Stokes. Y entonces, que en general se escribe de esta manera. La integral sobre una trayectoria cerrada de esta integral, que es el de R cruz F. O sea, aquí le ponemos este orden para mantener el orden aquí de esto. O sea, aquí habría que tener cuidado al cambiar el orden. Esto me daría de S cruz nabla cruz F. Entonces, esta es otra forma alterna del teorema de Stokes que se puede usar también en algún momento. Bien. ¿Preguntas de esta parte? Bien, entonces con eso terminamos hoy. Para terminar esa parte,
digamos, de integrales de superficie, integrales de volumen y los teoremas integrales que son importantes y que luego vamos a ver cómo aplicarlos en una determinada parte. Con eso terminaríamos esta parte de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla y entonces hablamos. A ver. La semana entrante, recuerden que tenemos entonces el examen, lo habíamos programado para el jueves. ¿Qué fecha es el jueves de la semana entrante? El jueves 19, creo que es. Sí. Entonces el examen lo vamos a hacer el jueves 19, como habíamos quedado, a mediodía. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, la próxima clase, que es la clase del martes, voy a usarla para consultas, para resolver dudas. O sea, en la clase del martes de la semana entrante, entonces no vamos a avanzar el tema, sino que para que resolvamos dudas sobre el tema del examen. ¿De acuerdo? Para que entonces estén... ¿Hasta qué tema entraría el examen? ¿Hasta esto que vimos hoy o...? No, lo que habíamos dicho. O sea, el tema, como les había dicho la otra vez, que está aquí en el... Voy a compartir pantalla de nuevo para que miremos lo de... Aquí en el team yo les había mandado... A ver si se está viendo bien. Está como lento esto. No me carga el... Ah, sí, mire. Entonces, en el... espere que esto es otra cosa, general. Listo, yo les había mandado un correo y les había dicho el tema de determinantes y matrices. Entonces, el examen vamos a hacerlo sobre el capítulo que vimos de determinantes y matrices. Este tema ya entraría para el segundo examen. Ah, listo, profe. Entonces el martes resolvemos dudas sobre todo esto. Lo que yo les había pasado aquí, fíjense que era ¿cómo se llama? Los problemas de los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Tang, que es esto que les había dicho yo acá. Entonces sobre eso sería el tema. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Antes de irnos, les recuerdo, fíjense, voy a ampliar esto aquí. La encuesta, que todavía hay gente que no la ha contestado, por favor, los que no vinieron, o sea, si ustedes se comunican con los que no vinieron, para que por favor completen la encuesta. Están faltando 5 personas por contestar la encuesta. Entonces, para yo poder reportar esto al consejo de escuela, pasar el resultado. ¿Profe? Sí, dime. Una pregunta, ¿el parcial cómo se va a hacer? ¿Por Zoom, por Moodle Por Teams. Ah, por Teams. Sí. Ah, ok. Yo les muestro entonces el martes, les muestro cómo lo hacemos. ¿Listo? Ok, gracias. Profe, una pregunta. Dime. Al fin, ¿qué le dijeron de lo del habilitar el aula para ver la clase ahí? Se puede hacer. Yo hablé con la auxiliar, entonces los que quieran venir a asistir al salón pueden asistir y entonces yo estuve preguntando cómo funciona. Ustedes llegan y entonces no va a estar yo ahí, pero está el equipo y entonces siempre hay un auxiliar al inicio de las clases, pero entonces se conecta alguno de ustedes en el computador que está allí con su usuario de Zoom y entonces en la pantalla va a aparecer lo que yo estoy presentando. O sea, usted va a estar conectado y entonces aparece en la pantalla del televisor que está allí y pueden asistir a la clase allí. Podemos ensayar un día, o sea, cuando vengan y yo le digo al auxiliar que esté allí o vamos un momentico y se organiza eso. ¿De acuerdo? Listo, profe. Bueno. ¿Alguna otra cosa? Profesor, una pregunta. O sea, entra determinantes, matrices y valores y vectores propios. Sí, señor, sí, señor. Todo lo que es de nuevo,
Sí, o sea, a ver, ¿cómo le muestro lo que vimos? ¿Qué serían las clases que están? O sea, esta parte, fíjense, de determinantes y matrices, lo que vimos de determinantes, matrices inversas, la parte de traspuesta, propiedades de simetría, matrices ortogonales unitarias, todo eso que vimos en esa parte, y la parte de estos espacios de independencia lineal, bases, y lo último fue lo de ¿qué? Lo de transformaciones de similaridad, y la parte de autovectores, autovalores, toda esta parte de aquí. Que es básicamente lo que está en el libro, por eso está organizado así, en el libro de, vamos a ver dónde tengo el libro de Tang. Exacto. El libro de Tang tiene entonces esta parte. Listo. El índice, la primera parte es análisis complejo, que eso no lo hemos visto, lo vamos a ver después, pero él luego hace la parte 2 y eso es lo que vimos. El capítulo 4 fue determinantes, que tiene que ver con todo lo que vimos de determinantes, y allí hay un buen número de ejercicios y hay unos ejemplos también hechos en el contexto. La parte de álgebra matricial, que es lo que vimos de definiciones, operaciones de matrices, multiplicación de matrices, determinantes de productos de matrices, la inversa en la matriz y el problema de autovalores, cuando se habla de los autovalores autovectores, lo de matrices unitarias ortogonales, diagonalización y las matrices, todo esto, o sea, y los ejercicios, o sea, con base en los ejercicios van a ser del estilo de lo que vamos a poner en el examen. ¿De acuerdo? Listo, profesor. Bueno, Profe, Sí, ¿esto profe. cuántos puntos van a ser? no lo sé, todavía no lo he hecho. Por ahí unos 5 máximo. ¿Bien? Profe, ¿Sí? yo creo que el miércoles de la otra semana yo iría a la universidad, entonces de pronto si hay más compañeros podríamos hacer Me la acuerdo prueba. que hay un número limitado, ¿no? Yo no me acuerdo cuánto es que pueden entrar allí. Se supone que, yo no sé cuál es la capacidad de ese salón, pero en ninguna parte han dicho cuál es el aforo, pero la idea es que sea como la mitad de la gente, ¿no? Pero normalmente está 3, 4 o 5 personas podrían estar ahí, yo creo. Listo, profe. Bueno. Listo, muchachos, entonces creo que sería todo, ¿no? Listo, profe. Bueno, muchachos, nos vemos entonces a la próxima clase. Listo, profesor. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Muchas Bueno, gracias. profe, hasta Para luego. estudiar para el examen.